Muy bien, hermanos, pues voy a empezar la PowerPoint. Si podéis bajar la pantalla, vamos a empezar esta lección. No sé qué decirlo, como sabéis, hemos estado viendo a lo largo de un par de semanas a Israel. Hemos estado viendo en Romanos capítulo 9 y capítulo 11 el plan de Dios para la nación de Israel. Ahora, la semana pasada cambiaron algunas cosas y había preparado este PowerPoint sobre Yom Kippur. Y no lo hice, no lo compartí. Hoy me gustaría hablar de lo que es Yom Kippur, de lo que es esta festividad que ahora estamos entrando a la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos. Y estas edades, estas fechas, son de suma importancia también proféticamente. Voy a deciros que Levítico capítulo 23 nos habla de las fiestas de Jehová. Hemos hablado ya de algunas de ellas. Pero algo que debemos ver importantísimo es que estas fiestas tienen también un contenido profético. Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, nos habla del rapto. Día de la expiación, con esos 10 días, nos habla del arrepentimiento y de la importancia de preparar ese corazón también para el juicio que viene. La fiesta de los tabernáculos en las cabañas nos habla del cielo y nosotros yendo ahí. Voy a empezar, por favor, equipo técnico, en la diapo 23, diapositiva número 23. Si podéis mostrar al número 23, esto es de lo que dimos hasta ahora. Y estaremos estudiando más y más Israel, la teología olvidada. Y vamos a estar orando por la paz de Jerusalén. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¿Y cuántos de nosotros amamos a Jerusalén? Los hermanos viven en Jerusalén, están ahí ministrando, aunque ellos también tienen una segunda vivienda en Holanda. Y oramos por la paz de Jerusalén. No habrá paz en Jerusalén hasta que el príncipe de paz gobierne en Jerusalén. Así que orar por la paz de Jerusalén es orar por el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Avanzo una diapositiva. No sé si equipo técnico me podréis ayudar. Yo voy a ir avisándoos cuando avance, si es que avanza. Ahí está. Vamos a hablar de Yom Kippur. Siguiente diapositiva, 24. Vamos a hablar de Yom Kippur y entramos a la 25. Si me seguís ahí, Levítico 23, las fiestas del Señor, de Adonai, las fiestas de Jehová. He repetido varias veces que estoy buscando 144,000 hombres judíos. Cuando hablo y oro por la nación de judíos, la nación de Israel, pido más que nunca por 144 judíos. ¿Por qué? 144,000, perdonadme. Porque el Señor dice que va a venir un tiempo donde Él va a enviar a todo el mundo 144,000 judíos a predicar el Evangelio. La iglesia ya se habrá marchado, se será durante el tiempo de la tribulación. Tenemos que entender esto porque Israel es la teología olvidada. Muchas veces no recordamos las enseñanzas que Dios ha dado en su palabra en cuanto a la nación de Israel. Y una de las causas es esta nueva teología que ha surgido, que se llama la teología del reemplazo, donde enseña que la iglesia ha tomado el lugar de Israel. La Biblia no enseña eso. La teología del reemplazo es contraria a las Escrituras. Dios tiene un plan perfecto para la nación de Israel y este plan se va a cumplir porque está determinado en la palabra de Dios. La iglesia es otra cosa formada por judíos y gentiles. Pero vemos que Dios tiene un plan y vayamos un momento a descubrir qué lecciones espirituales dio Dios en Levítico capítulo 23, números 16, porque el judío es salvo igual que nosotros gentiles por la gracia del Señor Jesucristo, creyendo en Él y en la obra que Él hizo de redención por nuestros pecados. Dice así Levítico capítulo 23, versículo 27. Levítico 23, 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Ese era el propósito del día de la expiación, una reconciliación con Dios mismo. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Si no hay arrepentimiento, Dios te corta de su pueblo. Si no hay arrepentimiento, Dios no te da la vida eterna. Sigo leyendo, versículo 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo y cualquiera persona que
hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a las 9 días del mes en la tarde, de la tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Levítico capítulo 23, Dios está dando instrucción y enseñanzas a la nación de Israel, de cómo celebrar este Yom Kippur, el gran día de la expiación. Pero la pregunta que me hago es, ¿qué me enseña a mí hoy? ¿Qué lecciones espirituales hay aquí reflejadas para mí en este día de la expiación? La palabra Yom quiere decir día. Es una palabra en hebreo, Kippur, redención, expiación. Habla de la expiación nacional que todavía espera a Israel en su futuro. Miremos esto bien. Dios trata a cada uno de nosotros como individuos, a cada judío como individuo, pero Dios tiene un plan para la nación de Israel. Dios ha hecho pactos con esa nación. Y esta fiesta de Yom Kippur habla sobre la expiación de todo Israel. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Por Romanos capítulo 11, versículo 26, donde dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, Jacob es Israel, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Debo decirlo una vez más, no por ser judío vas al cielo. No por ser judío eres más espiritual o más santo o estás más cerca de Dios. Pero Dios tiene un plan para la nación de Israel, y ese plan, como hemos ya venido hablando en Romanos capítulo 9, 10 y 11, se va a hacer de una manera clara. Cuando la Biblia dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no está hablando de la salvación de un Dios determinista, está hablando del plan de Dios para la nación de Israel, Jacob, y para los gentiles. Por eso dice amé menos, no odié. Entendamos bien esto. Sigo avanzando. En Levítico capítulo 23 vemos en el pasaje de Levítico que afligiréis vuestras almas, una expresión que aparece ahí, la hemos leído. Todo Israel se arrepentiría y así estará preparado para recibir salvación. Es lo que quiere decir. La aflicción del alma es esa respuesta emotiva que surge como resultado del arrepentimiento genuino. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si no hay realmente un quebranto del alma, reconociendo que hemos pecado contra Dios, que no le amamos, no hay salvación. Así que no por estar aquí vas a ser salvo, no por leer tu Biblia eres salvo, no por cantar himnos eres salvo, solamente se es salvo mediante el arrepentimiento de nuestro corazón, confesando nuestros pecados. Yom Kippur, en los días del templo, fue la expiación anual del pueblo de Israel hecho por el sumo sacerdote a favor de todo el pueblo. Fue el símbolo de la expiación futura en el plan de Dios por su pueblo elegido. Ponernos en escena es maravilloso. Acercarse al templo una vez al año. Recordad que esto no era diario por los sacrificios personales. Esto es toda la nación, todo el pueblo, todos los israelitas viniendo al templo y delante de Dios confesando el pecado de la nación. Y tenía mucho que arrepentirse, como vimos en el libro de Jueces. Y hoy en día Israel tiene mucho de qué arrepentirse. Al hablar de que amamos a Israel, de que oramos por la paz de Jerusalén, al decir que amamos al pueblo judío, no estoy diciendo que políticamente o socialmente estoy de acuerdo con todo lo que esta nación hace. Hay muchas cosas que no me gustan. ¿Por qué no me gustan? Porque van en contra de lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que ver eso. La situación sociopolítica de Israel es una cosa, pero la situación del plan de Dios para esta nación se ve claramente reflejada en lo que estamos hoy viendo. Dios continúa el plan para su pueblo. Hoy no hay templo. No hay.
Israel llora delante de una pared, donde algunos dicen esa pared pertenecía a la fortaleza antonina. Sería paradójico pensar que destruyen y oran, perdonadme, oran delante de una pared de aquellos que le destruyeron. ¿Podéis imaginar esto? Porque el muro de las lamentaciones, que es un muro de contención de la explanada del templo, tan siquiera sabemos si realmente era la parte de la fortaleza antonina. Hoy en día no hay templo, no hay sacerdocio en Israel y no hay expiación anual bíblica. No lo han celebrado por años. No ha habido sacerdote, no ha habido sacrificio. Nada de lo que voy a estar hablando ha habido por años. La única expiación disponible al judío hoy en día es el mismo expiación disponible a todo individuo. ¿Y cuál es esta? Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la única expiación para cualquier hombre o mujer que viene a este mundo. Arrepentirse y confesar que el Señor Jesucristo, Él es Dios. Él fue resucitado de entre los muertos. Y si tú no has creído esto, si tú no confiesas esto, y si tú no te arrepientes, no eres salvo. Seas judío o gentil, seas español o catalán o mexicano, de donde seas, la salvación es esa obra que Dios hace a favor de nosotros. Ahora, tendríamos que ir a Levítico 16, antes he dicho números, perdonadme por ese error, a Levítico 16, y no voy a estar leyéndolo todo, me gustaría que en casa pudieras leerlo más, así también tomaré un poco más de tiempo, pero debemos leer Levítico 16 para entender lo que estaba envuelto en la celebración anual de Yom Kippur. Ahí nos da todos los detalles. Una vez al año se celebraba Yom Kippur. Si vamos a Levítico 16, vais a ver todos esos detalles. Y os lo animo a que lo leáis en su totalidad. Pero en esta ocasión, en este estudio, quiero mostrar y presentar acontecimientos del día de su orden cronológico. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? Voy a ver si estáis conmigo. ¿Habéis visto en esa diapositiva algo que no debería estar ahí? Vete el dibujo. ¿El perro? ¿Y el gato? ¿No veis al niño con una boina tirada hacia atrás, con una gorra tirada hacia atrás, con una cachucha tirada hacia atrás? Eso es, ¿lo veis? Eso es, esto es un... Esto es un detalle que el pintor que hizo este dibujo, esto se encuentra en Jerusalén. This is in Jerusalem, I'm sure you've seen that. I took a picture there when I was there. Esta fotografía nos muestra qué fácil es perder de vista los detalles cuando no observamos. El artista pintó una escena del tiempo más o menos de Roma, más o menos, ¿verdad? Y en medio de esa pintura, ya veréis más fotos, puso a este niño ahí, un niño moderno, con una mochilita, no se ve todo en esa foto, y su gorra hacia atrás y todas esas cosas del tiempo actual. Los detalles, amados míos, los detalles en la Escritura son importantísimos. Por eso cuando leemos la Biblia tenemos que observar detalles, tenemos que ver detalles, tenemos que entender palabras, tenemos que entender conceptos, porque de esta manera vamos a entender mucho más. Vayamos avanzando. Levítico 16, en primer lugar, Dios presentó a los sacerdotes, por palabra de Moisés, la prohibición de entrar cualquier hombre que no sea el sumo sacerdote detrás del velo en el lugar santísimo. Solo fue permitido que el sumo sacerdote entrara, y esto solo una vez por año en el día de la expiación. Ahora, vamos a intentar situarnos. Mirad, el tabernáculo era más o menos como este local, estaba dividido en varias partes. Había el patio fuera con un gran altar de sacrificio hecho de bronce. Había después una fuente de lavacro de agua, y entonces había una tienda, es lo que llamaban el tabernáculo, ya os digo, más o menos grande como este local. Estaba dividido en dos partes: el lugar santo, donde los sacerdotes entraban a diario, ponían los panes en un lugar, ponían también incienso, quemaban incienso, y también había ahí un candelabro, algunos llevan un penjoy, un colgante,
que es ese candelabro, ¿verdad que sí? Eso era el lugar santo. Pero más adentro había una separación con una cortina gorda, gruesa, se encontraba el arca del pacto. Y ese arca era donde aparecía una columna de fuego y de humo, que era la gloria de Dios, la gloria de Shekinah. Ese era el lugar santísimo. Nadie podía entrar en ese lugar porque era donde Dios se manifestaba, exceptuando una vez al año. El sumo sacerdote, como vamos a ver, podía entrar ahí con un objetivo: interceder delante de Dios por la nación de Israel, el día de Yom Kippur. Levítico 16. Normalmente el sumo sacerdote llevaba una vestidura muy especial, ahí lo veis en el dibujo, hermosísima, todo lleno de detalles, de símbolos, las piedras representando cada piedra a una de las tribus, los colores, su manto, su toga blanca, su corona, con las palabras Kodesh y el tetragramatón, santidad al Señor. Qué hermoso que aquellos que sirven son llamados a la santidad. Todos esos detalles le hablaban del simbolismo de la vida también del creyente. Su túnica era azul, bordada, y sobre esto llevaba una cinta de obra primorosa, o sea, entretejido de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y el éfod, hecho también de obra primorosa. El éfod eran esas piedras que incluso el Señor las hacía brillar. En el éfod llevaba 12 piedras preciosas para representar a las 12 tribus de Israel. En los hombros llevaba 2 piedras de ónice grabadas con los nombres de los hijos de Israel, 6 en cada hombro. ¡Qué imagen tan extraordinaria! Conforme al orden del nacimiento de ellos, todo fue juntado con gastos de oro. Era una vestidura de gloria para representar al pueblo de Israel delante de Dios. Nuestro sumo sacerdote, hermanos, el Señor Jesucristo, nos lleva sobre sus hombros a cada uno de nosotros. Nuestros nombres están grabados en esas piedras preciosas. Él es el sumo sacerdote. En Levítico 16, en aquel día, el primer actor en la agenda del sumo sacerdote fue quitar su vestidura de gloria, su vestidura de sumo sacerdote, y vestirse como cualquier otro sacerdote. Imaginaros al sumo sacerdote levantándose por la mañana el día de Yom Kippur, sacándose sus ropas de gala, sus ropas de gloria, esas piedras hermosas, y ahora solamente vestir una túnica de lino blanco. Nos lo dice ahí en Levítico 16, versículo 4, se vestirá la túnica santa de lino, sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Hermanos, esto nos habla de la limpieza y de la humildad de entrar delante de la presencia del Señor. Aquí vemos, en Levítico 16, la representación del Mesías de Israel. ¿Y en qué aspecto? Él dejó la gloria del cielo para bajar a la tierra. Tomar la carne como cualquier otro hombre, igual que cualquiera de nosotros, hecho semejante a los hombres, nos dirá Filipenses 2, y morir por nuestros pecados. Leamos ahí en Filipenses 2, 7 al 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Como veremos, el libro de Hebreos nos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y en el día de la expiación, hermanos, el día que nos salvó a ti y a mí, nuestro sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios el Padre día y noche, se despojó de sus vestiduras de gloria, de su esplendor, de todo aquello que brillaba, se vistió con vestiduras como tú y como yo, para venir a salvarnos. Por eso el sacerdote levítico
Las fiestas de Yom Kippur no era simplemente un hacer, sino que aquellos judíos entendían sin duda alguna que todo aquello simbolizaba la promesa de que un día el Mesías, el Goel, el Redentor, vendría a redimirnos, a rescatarnos, a buscarnos, a salvarnos. Pero ¿cómo lo haría? ¿Como un héroe? ¿Viniendo a luchar contra los romanos? Lo hizo como este sacerdote lo hacía ese día, con ropa de humildad, entrando en el lugar santísimo. Una vez vestido como cualquier otro sacerdote, el sumo sacerdote entró por primera vez en el lugar santísimo con el incienso para cubrir el arca del pacto con el humo del incienso para que no muera. Para que no muera. Recordad que todas estas cosas son símbolos y enseñanzas que nos hablan de la obra del Señor Jesucristo a favor de nuestros pecados. Levítico 16, versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. ¿De qué nos habla esto? ¿Por qué perfume? Hermanos, nuestras manos deben estar llenas de perfume delante de Dios cuando le adoramos. Y ese perfume no puede apestar a obras muertas y religiosidad y ritualismo y nuestro propio orgullo y nuestra propia satisfacción. Nosotros mismos tenemos que despojarnos de todo lo que brilla y entrar ante Dios humilde y humilladamente delante de Él. Porque todo lo que Él ha hecho ha sido por gracia, por misericordia, por bondad. Pero nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, entró en un tabernáculo no hecho de manos, nos dice Hebreos, sino ante la misma presencia de Dios. ¿Y qué perfume tenía en sus manos sino su propia sangre entregada por nosotros? El humo del incienso representa la oración. Recordad a Jesucristo en Getsemaní, horas antes de que Él fuera entregado. Él estaba orando, clamando al Padre, teniendo comunión con el Padre, y su oración era ese incienso que subía delante de Dios, intercediendo por nosotros, porque Él no necesitaba intercesión alguna. Él era santo, justo, bueno, perfecto, nunca pecó. Él era el Redentor, era el que iba a rescatarnos. Pero Él levantó esa oración en Getsemaní. Juan nos lo narra perfectamente en Juan capítulo 17, cuando Él oró por ti y por mí, por aquellos que debían creer por la palabra y el testimonio de los que Él mismo había enviado a los apóstoles, y oró por cada uno de nosotros en su conocimiento preestablecido. Y sigue orando por ti y por mí, intercediendo con ese perfume de oración a la diestra del Padre. Yo estoy convencido que sin esas oraciones de nuestro amado Salvador, hoy no estaríamos aquí. La seguridad de nuestra salvación, hermanos, no se basa en lo que tú y yo somos, o hacemos, o decimos, sino en lo que Él hizo por nosotros y sigue haciendo. Y eso nos debe llevar a un punto de quebranto en nuestras vidas, porque le amemos, le sirvamos con toda nuestra alma. El Mesías de Israel bañaba su propia muerte con oración antes de ir a la cruz, preparando su sacrificio para presentarse a Dios el Padre. Ahora, sigamos estudiando. En el próximo acto del día, el sumo sacerdote tenía que hacer algo que nunca tuvo que hacer el Mesías. Esto es muy importante, ¿eh? Lo que ahora este sacerdote va a hacer, nuestro Señor nunca tuvo que hacerlo. Ahí no es que se rompa el tipo, la tipología. Ahí, al contrario, se muestra más la diferencia entre un sacerdote humano y Cristo. Él tenía que hacer un sacrificio por sus propios pecados antes de poder hacer el sacrificio por los pecados del pueblo. Era lo que el sumo sacerdote tenía que hacer, porque él era un pecador. Hermanos, qué lección también a nosotros que actuamos como sacerdotes, llevando a la congregación, ¿verdad que sí?, a la adoración, tomando esa tipología,
nosotros, hermanos, también somos ovejas. Y me atrevo a decir que algunos más que ovejas son borregos. Así que tengamos cuidado aquellos que estemos en el liderazgo de no creernos más que nadie, porque aún el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo. Pero no mi Cristo. Capítulo 16, versículo 6, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, hará la reconciliación por su propia casa. ¿Veis? Tenía un becerrito. Primeramente yo soy un pecador. Yo necesito arrepentimiento. Yo necesito confesión de mis pecados. Hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya, hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. ¿Habéis degollado un becerro alguna vez? ¿No os gustaría probarlo? Aquí a la entrada de Castellbisbal hay un matadero, ¿podemos ir un día de excursión? ¿No os gustaría? ¿A que solamente la idea es como repulsivo? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Sabéis una cosa? El pecado es repulsivo. Es repulsivo. La muerte de Cristo no fue bonita, ¿eh? No fue bonita. Fue realmente repulsiva, horrible. Fue horrible. Tomará luego de la sangre del becerro, la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, y hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. El propiciatorio era el lugar de la cobertura, la tapa del arca. Esa palabra es una palabra rara. ¿Y qué significaba esto? Hermanos, esa sangre que era echada en la tapa cubría el pecado. Pero Cristo no cubrió tu pecado, Cristo lo lavó. Cristo te hizo limpio. Su sangre fue derramada para que tú y yo pudiéramos entrar confiadamente ante el trono del Señor. Hemos sido limpiados, ¿os dais cuenta? Pero no fue agradable. Nuestro pecado es como trapos de inmundicia, dicen las Escrituras. Hermanos, nuestro pecado delante de Dios es abominable, aborrecible, asqueroso. Piensa en lo más asqueroso que puedas. Piénsalo. Así es tu pecado. Mi pecado. Pero la sangre limpia, la sangre restaura, la sangre nos da vida. Siendo hombre, el sumo sacerdote tenía que hacer expiación primeramente por sí mismo y por su casa. O sea, por todos los levitas que sirvieron como sacerdotes, todos ellos, la familia de los levitas, necesitaba ser redimido. Notemos que el animal para el sacrificio por los sacerdotes fue más grande y costoso que el animal sacrificado por el pueblo. Esto es un dato interesante. Los que Dios ha puesto en lugares de liderazgo tienen mayor responsabilidad delante de Dios. Santiago dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto para mí mismo es realmente una advertencia enorme. Una advertencia. Amo servir al Señor, le amo. Es para mí el gozo de mi vida. Pero yo estoy seguro que voy a tener que dar cuenta al Señor de cómo lo he hecho. Hermanos, cuando veo, todos lo podéis ver ahí en YouTube, en esos canales, hombres que buscan la popularidad, el engaño, la manipulación, que utilizan todo tipo de abusos para llegar a una gloria y que buscan dinero, dinero, dinero. Hay algunos vídeos que podéis ver de estos charlatanes, payasos, que de verdad os digo, a mí me remueven el estómago. Porque son falsos profetas que se han enriquecido. Pero aquellos que sirven al Señor fielmente, yo desde este púlpito, desde este ministerio, desde la Fundación Bíblica, queremos animaros a los pastores que estáis ahí detrás de esas cámaras, a los siervos que están ahí sirviendo al Señor día y noche, hombres y mujeres, porque Dios no hace diferenciación de sexo en cuanto al ministerio y al servicio para predicar el Evangelio. Que no os desaniméis. ¿Vamos a dar cuenta a Dios? Sí, claro que sí. Pero eso en vez de darnos miedo nos tiene que dar el honor de ser dignos de servirle. Dice Pablo, fiel fue Dios que me puso en el ministerio. Tenemos que ver esa realidad y gozarnos en ella y seguir adelante. Levítico 16, ¿veis ahora al muchacho? ¿Lo veis bien en esa fotografía? ¿Todavía no? ¿Equipo técnico? Ahí está, equipo técnico, muchas gracias.
¿Lo veis ahora? El viajero que va a ese lugar donde se encuentra esta fotografía, si no se da cuenta, lo pierde. Es un panel, es un póster, no sé, como toda esa pared que hay ahí, es bastante grande. Se encuentra justo por un lugar donde el Señor Jesucristo había entrado. Era una de las calles principales de Jerusalén. No sé si Paqui recordarás ahí, en la zona donde habían varias columnas. Ahí es donde se encuentra. Bien, busquemos una vez más en la Escritura los detalles. Una vez más, hecho la propiciación por su propio pecado del año previo, el sumo sacerdote tenía que hacer la propiciación por los pecados del pueblo de Israel. Ahora sí, entraba y sacrificaba por el pueblo. Dice el versículo 7, después tomará a los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la reunión y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Es un nombre complejo. Es un nombre que a veces en algunas de las traducciones es y no saben bien cómo traducirlo. Hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él por enviar a Azazel al desierto. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las purezas de los hijos de Israel, de las impurezas, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas, y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Sacrificio, sangre, 2 becerros, un acto de dejar a un becerro libre y al otro sacrificado, vertiendo su sangre. ¿Qué es todo esto? Las instrucciones que Dios está dando para Yom Kippur, el día de la expiación. Notemos que en el sacrificio de Aarón, la sangre del macho cabrío sirvió para limpiar el santuario y el altar en que los sacerdotes sacrificaban cada día del año, y no para quitar el pecado de los hombres. ¿Por qué? Porque el lugar donde debía ser el sacrificio debía ser un lugar santo. El cuerpo de Cristo fue un lugar santo, sin pecado. Solo servía para cubrir los pecados por un año más, año detrás de año detrás de año, esperando en ese Yom Kippur que llegara el día de la redención absoluta, donde volviera el Mesías. Ahora, figurativamente, había un segundo macho cabrío que llevaba a los pecados al desierto para alejarlos del pueblo por un año más. ¿Habéis entendido esto? Tomaban 2 becerros, uno Azazel, poned ahí en el comentario los que estáis en internet a ver si alguien encuentra el significado de esa palabra. Uno lo dejaban vivo, lo dejaban en el desierto, que escapara, el otro lo sacrificaban. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, y poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Tu pecado y mi pecado fue puesto sobre Cristo. Él vino a un lugar desierto, un lugar de muerte. Vino a este mundo para llevar tu pecado y mi pecado. En su cuerpo santo, sin pecado, sin mancha, sin corrupción. Nuestra redención fue puesta por Él en esa cruz. El sacrificio del Mesías de Israel
no habrá necesidad de repetirse nunca más. Dice en el libro de Hebreos 7, 26 al 28, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo mismo de Dios, hecho perfecto para siempre. ¿Ves la tipología? ¿Ves la gracia de Dios en nuestras vidas? Cuando, cumplidos los sacrificios del día de la expiación, el sumo sacerdote volvía a limpiarse, poner de nuevo su vestidura de gloria como el Mesías después de su resurrección, volvió al cielo para sentarse a la diestra de Dios el Padre. Quiero notar una cosa, y esto lo digo rápidamente. El sacerdote, en el borde de su manto llevaba unas campanillas, y hay mucha discusión de esto de las campanas, por qué lo llevaban. Algunos creen que las llevaban porque si moría dentro del lugar santísimo, esas campanillas dejaban de sonar, lo habían atado a una cuerda y lo arrastraban fuera del lugar santísimo. Pero es un error decir esto, porque el sacerdote no entraba con las campanillas, con sus vestiduras de gala, entraba con sus vestiduras interiores. Entraba sin nada de hermosura para ser presentado ante Dios. No había ningún sacerdote en el lugar santo aquel día, solamente había el sumo sacerdote. Como el Señor Jesucristo entró Él solo, ningún otro hombre entró para morir por nosotros. No hay ningún otro sacrificio que nos salve. Vamos a la diapositiva del día de reposo, equipo técnico, donde dice, día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Ahí está, esa diapositiva, gracias. Con esto quiero terminar el estudio de esta mañana. ¿Qué es esto del día del reposo? No es aquí el Shabbat semanal, es un día más amplio, donde por fin la obra ha sido terminada, donde por fin el sacrificio ha sido completado, donde ahora el sumo sacerdote por un año más ha expiado al pueblo delante de Dios. Pueden descansar un año más, ¿verdad que sí? Eso en cuanto a Yom Kippur. Pero ¿qué en cuanto a nosotros? Cristo entró en el santuario una sola vez. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Cristo es nuestro descanso, nuestro reposo. Y Shabbat no quiere decir, me tumbo a la bartola y ya está. Shabbat quiere decir dejar de obrar, dejar de hacer. Ya no tenemos que obrar porque por las obras de la ley ninguno se justificará delante de Dios. No por ser bueno vas al cielo porque no hay bueno ni uno, sino porque nuestro sacrificio, Cristo, se entregó a sí mismo por nuestros pecados en aquella cruz. Ahora, Él prometió que iba a volver. Y en ese aspecto, Levítico 23 y las enseñanzas de estas festividades apuntan a un día de redención. Por eso en los evangelios, cuando hablaban de los últimos tiempos, dice, levantad vuestra cabeza, alzad vuestros ojos, porque el día de vuestro Yom Kippur, el día de vuestra redención, se acerca. El Señor viene, hermanos. Él viene. Y no estoy seguro si puede ser hoy, o puede ser mañana, o puede ser pasado. Rosh Hashanah, el día de las trompetas, pasó, y sé que, y no voy a sonarlo, pero ese cuerno que, recordad, que a veces he utilizado, lo tengo aquí todavía en el púlpito, no queréis que lo haga sonar, ¿verdad que no? No. Esto está en los labios del Señor. La trompeta divina está preparada. Y pronto nos vamos a ir al cielo. Nos da un espacio de tiempo, 10 días, entre el día de la trompeta y el día de Yom Kippur. ¿Para qué? Para arrepentirnos.
Hoy todavía estamos aquí, todavía hay oportunidad de arrepentimiento. Deseo en mi corazón que abras tu alma a entender estas cosas. Y si no eres salvo, el Señor te salve. Y Él pueda ser tu Redentor. Que hoy sea el día de tu expiación. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos a ti por lo que tú has hecho en la cruz por nosotros. Estamos agradecidos a ti, Padre, por tu ayuda en este día de hoy, por tu mensaje, Padre, que pedimos que toques vidas, corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo.